Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Energías del Universo Podcast. Hoy vamos a hablar de un evento astrológico que va a marcar un antes y un después en nuestro desarrollo personal, pero también va a afectar a nivel colectivo. Me estoy refiriendo a la conjunción de Neptuno con el nodo norte en Piscis. Este encuentro va a poner de manifiesto nuestras creencias, también nuestra conexión con el mundo espiritual y la forma con la que concebimos la realidad. ¿Estamos soñando demasiado o estamos creando un nuevo mundo? Esta va a ser una de las grandes preguntas que vamos a descubrir hoy. Y vamos desgranando poquito a poco toda la información. Para entender esta conjunción, lo primero que hay que comprender son las energías que intervienen. Tenemos a Neptuno, que es el planeta de los sueños, la espiritualidad, las ilusiones, también los engaños, cuidado con esto. Es la energía que nos conecta con todo lo invisible, con lo etéreo, con lo que no podemos medir ni tocar, lo intangible, pero que sentimos profundamente. Piscis es su signo regente, representa la misma esencia, pero también es el signo de las pérdidas, de la reclusión, de los finales, de lo que se disuelve en el mar del inconsciente colectivo. En su lado más luminoso nos puede hablar de inspiración, de fe, de amor universal, de intuición, ¿por qué no? Pero en su lado en sombra, en el lado más oscuro, pues es la confusión, el fanatismo en exceso, el caos, el escapismo, la sensación que queremos abandonar esta realidad, desdoblarnos también puede ser esto, se desdibujan las líneas. El nodo norte, por otro lado, es el punto donde se dirige nuestra evolución, que está en Piscis. Os hice un capítulo especial hablando del cambio de nodos, te recomiendo escucharlo después de este. Representa el camino que debemos seguir para crecer espiritualmente, mientras que el nodo sur, que se encuentra en Virgo, nos habla del karma, de lo que debemos dejar atrás. Como te imaginarás, Virgo es el signo del orden, del trabajo meticuloso y también del servicio a los demás, desde una perspectiva muy práctica, mientras que Piscis nos habla del mismo servicio, pero desde la entrega total, desde la renuncia y el desapego. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Quién es más libre? ¿El que trabaja por su cuenta para prestar un servicio al mundo o el que trabaja para alguien más con un rol más estructurado, tipo para una empresa por cuenta ajena? Este dilema va a ser central en esta conjunción. El caso es que con el nodo norte en Piscis y Neptuno de por medio, la gran lección aquí va a ser soltar el control. Esta es una fase en la que muchos vamos a sentir un llamado hacia el mundo espiritual, y si ya estamos sumergidos de lleno en ello, pues mucho más. También meternos de lleno al mundo de la introspección, a la fe en todas sus vertientes. Puede ser que muchas personas se sientan perdidas durante un tiempo, cuestionando el sentido de su vida, de su trabajo, buscando respuestas más allá de lo material. Virgo nos ha enseñado a ser eficientes, a trabajar con objetivos claros, pero ahora Piscis nos dice que a veces hay que confiar, fluir en la vida y entender que hay cosas que no podemos controlar, no está en nuestra mano dominarlas. Es un momento en el que la inspiración y la fe van a ser las herramientas fundamentales para encontrar un propósito real en nuestra vida. Y amigos míos, el problema aquí está en que Neptuno no solo inspira, también nos confunde. Es el planeta de las ilusiones, el alquimista. Cuando lo combinamos con la energía del nodo norte, va a ser muy fácil obsesionarnos con una idea de cómo deberían ser las cosas, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si caemos en la trampa de pensar que solo existe un camino correcto o que todo debe ser perfecto, la frustración no tardará en aparecer, va a ser inevitable. Por eso lo mejor que podemos hacer en estos momentos va a ser rodearnos de personas, de contenidos y entornos que estén alineados con lo que queremos manifestar en nuestra vida. Mucho cuidado también con ese Neptuno en sombra, las fake news, las mentiras, lo oculto, lo que no se dice, lo que se esconde detrás. En psicología hay una clave fundamental, es como una especie de premisa que además a mí me encanta esta palabra. Se llama coherencia, os hice un capítulo especial sobre esto. Resulta que cuando empiezas a vibrar en sintonía con lo que realmente quieres crear en tu vida, todo a tu alrededor empieza a encajar y a reflejar ese cambio. Y vamos a hablar del kit de la cuestión, porque uno de los temas más intensos en esta conjunción va a ser la sensación de pérdida. Piscis está relacionado con la casa 12, como muchos sabréis, que en astrología se asocia con el karma, con lo oculto, con aquello que se disuelve. Muchas personas pueden llegar a sentir incluso como si estuvieran atravesando una noche oscura del alma, con todo lo que acarrea, por favor, donde lo que creían seguro se tambalea, donde la estructura que estaba firme
pues da la sensación que deja de estarlo. Sin embargo, esta crisis puede ser el inicio de un renacimiento. Hay que recordar que en astrología los ciclos siempre nos llevan a una gran transformación. Lo que ahora parece un final, en realidad únicamente es el punto de partida para algo completamente nuevo, una nueva etapa, un nuevo ciclo. Y si hablamos de ciclos, precisamente tendremos que analizar qué pasó a nivel histórico en otras ocasiones en las que Neptuno y el nodo norte se encontraron en Piscis, para que os sirva como una referencia y ya veréis cómo es muy similar al momento actual en el que nos encontramos, en nuestra realidad. En 1206, por ejemplo, se fundó el Imperio Mongol, lo que cambió radicalmente el mapa del mundo y presentó un gran avance en la unificación de territorios, mostrando cómo esa energía pisciana de disolución de fronteras se manifestaba en una realidad geopolítica. En 1523, en cambio, la Reforma protestante desafió la hegemonía de la Iglesia católica, iniciando una revolución ideológica que cambió la historia del cristianismo y también desdibujó los límites entre el poder político y el religioso. Y si continuamos hasta 1858, nos encontramos la misma conjunción. Aquí resulta que el Imperio Británico consolidó su dominio sobre la India, con una estrategia que incluía la expansión de su influencia económica y cultural. ¿Os dais cuenta cómo Neptuno nos puede confundir el tema de la expansión de ideales y el control, que en realidad está disfrazado de progreso? No tenéis más que analizar lo que está pasando en nuestro momento presente. Estamos viendo un reflejo de esas mismas dinámicas. La inteligencia artificial, por un lado, que está transformando nuestra percepción de la realidad, hasta el punto de cuestionarnos de lo que va a significar realmente el ser humano. ¿Somos útiles? ¿La IA hará nuestro trabajo? ¿Ya no valdrá la pena nada de lo que una mente creativa humana haga porque la IA lo va a hacer en 2 segundos? Estamos llegando a estos cuestionamientos en estos momentos y hay que poner un límite porque la sociedad puede entrar en colapso. Da la sensación que los avances técnicos van mucho más rápidos de lo que nosotros, los humanos, podemos procesar. Necesitamos nuestro tiempo de adaptación. También os comentaba antes que Neptuno nos habla del oculto, de lo que se esconde, de lo que está detrás, en B, en paralelo, y esto lo podemos relacionar incluso con las noticias que van a suceder en breve sobre los documentos de los ovnis en Estados Unidos, que nos hace replantearnos nuestra existencia en el universo. En el momento de que salgan a la luz estos archivos, estos documentos, la desclasificación, todo lo que hay detrás, ¿es real? ¿Es mentira? ¿Qué interés tienen en esconder toda esta información? Y no nos podemos olvidar del tema guerras y conflictos internacionales, porque las tensiones entre las potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania reflejan esa lucha por la expansión y el dominio, algo que ya hemos visto en el pasado. La historia se repite, queridos, pero en un nuevo nivel, en el 2025. El otro día incluso leí en la prensa que Donald Trump quería crear una especie de convenio con Zelensky para que él, a cambio de las tierras raras, que le iban a venir súper bien para todos los dispositivos tecnológicos en su país y todos estos avances, pues bueno, a cambio él obtuviera una especie de protección. Puede ser armamentística, puede ser en plan colegueo de cara a Putin. Ya veremos cómo termina todo esto. A mí me huele muy mal porque no deja de ser una estrategia de quiero ampliar fronteras. Y oye, si tú en tu país tienes algo que a mí me puede interesar a nivel tecnológico, pues bienvenido sea. Pero claro, Zelensky no se va a bajar y no se lo va a poner tan fácil. Pero volvamos al tema central del podcast, la conjunción nodo norte en Piscis con Neptuno. Mirad, las personas que han estado en proceso de desarrollo espiritual van a llevar cierta ventaja en este tránsito, porque han aprendido a soltar lo que no pueden controlar, a confiar más en su intuición y a entender que el caos muchas veces es necesario. Es solo un reacomodo del universo para abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, cerrar ciclos, cerrar etapas, que falta hace. Y por otro lado, en el mood contrario, en la polaridad opuesta, estarán las personas que no quieran saber nada de esto, que no lo quieran ver, no quieren ni oír hablar de todo esto, de soltar el control, de soltar la parte material, pues desafortunadamente estas personas serán quienes peor lo pasen en estos momentos. Así que por favor os pido, si no queremos tener una etapa demasiado desafiante o trepidante, se trata de una lección en la que la fe,
la flexibilidad y también abrir miras en el campo mental, incluso abrir la perspectiva mental, pues va a ser la salvación. Porque recordemos que Piscis no deja de ser el último signo del zodiaco. Hay que perder algo, lamentablemente, aunque nos cueste, aunque no nos guste. Si es que ya lo hemos visto a nivel de historia, en cada conjunción de Neptuno y el nodo norte en Piscis se han generado movimientos de resistencia, transformaciones ideológicas, revelaciones espirituales y veremos a ver cómo termina el estado de salud del Papa, porque este es otro temazo que también exploramos en el capítulo del cambio de nodos, con el nodo norte en Piscis y el nodo sur en la parte kármica en Virgo. Que casualidades de la vida, es la casa de la salud, también del dinerito y el trabajo. Y os recuerdo que el cambio de nodos no ha hecho más que empezar, y mirad de qué forma. Y esto lo vamos a tener hasta mediados de 2026, así que 18 meses, un poquito menos, por delante que tenemos aún. Y yo sé que no es una etapa fácil, si me lo comentáis en consulta diario, si leo vuestros comentarios, pero hay que hacerlo, es que es necesario, no es un proceso sencillo, pero sí hay que hacerlo. Y esta energía nos afecta a todos, por más espiritual que seas, por más evolución que tengas. Cada uno está en una etapa diferente, pero esta influencia no la comemos con patatas. Yo mismamente me encuentro más intuitivo que nunca, pero os tengo que reconocer que no quiero perder el timón. Es decir, yo me lo llevo a la estructura, a la agenda, a lo metódico y a lo pragmático, porque sé que como empiece en estos mundos sutiles, me pierdo en los mundos abstractos de Piscis, porque ya me ha pasado en anteriores ocasiones. Y te preguntarás, vale Iván, entonces, ¿pero tú qué estás haciendo en estos momentos para llevarlo un poquito mejor? Pues mirad, os pongo un ejemplo. A mí últimamente me está dando por ver muchísimas películas relacionadas con la fantasía, con mundos etéreos. El otro día, incluso a nivel psicológico, que ya sabéis que me encanta la psicología, pues estuve viendo una película, a ver si recuerdo cómo se llama, en Movistar Plus creo que era, la última sesión de Freud, ¿vale? Que nos habla un poquito del psicoanálisis, nos cuenta un poco su historia. Evidentemente todo esto enmarcado en el contexto histórico de la guerra, etc, etc. Pero bueno, ved la película porque os va a gustar. El caso es que yo me cuestioné, Iván, te has ido a los puntos Piscis, pero al máximo nivel, hasta el punto de vista del psicoanálisis, ya no solamente los mundos de la fantasía, sino ya el psicoanálisis. Y también, pues ahora me ha dado, que lo acabo de conseguir, pues por leer el libro de la interpretación de los sueños de Freud. Ya os iré contando y avanzando cómo continúa mi historia con el padre del psicoanálisis, porque él, incluso en la película, enfrenta sus propias dudas, también sobre las reflexiones de la existencia de Dios, etcétera. También aparece Lewis, y es que esto no deja de ser más que la eterna lucha entre la razón y la espiritualidad, el escepticismo y la fe, lo material, lo inmaterial, temas que son centrales en la energía pisciana, también en esta influencia de Neptuno. Y vaya carácter que se gasta Freud, yo no sabía que era así, un autista de pro, una mente brillante, un genio para su época. Pero el TEA que hay detrás, yo lo veo a leguas. Ya me contaréis. Observar mucho sus obsesiones, cómo de repente se aísla del mundo, cómo necesita ese periodo para recargar su energía. Esto es muy del mundo TEA. Y no te quiero comentar mucho más por si la quieres ver, pero vamos, es una película maravillosa para entender precisamente esta energía del cambio de nodos y de cómo esas creencias más arraigadas nos hacen daño y nos invitan o nos empujan en algunos casos a la transformación. Y vuelvo a direccionar el podcast porque me vuelvo a ir. No me quiero olvidar del aspecto mitológico de Neptuno. Neptuno hay que recordar que es un planeta fascinante. En la tradición romana era el dios de los mares, imaginad, el equivalente a Poseidón en la mitología griega. Su reino no solo abarcaba las aguas y las tormentas marinas, sino que también estaba vinculado a lo desconocido, a lo que no se puede controlar en la naturaleza. En su iconografía se le representa con un tridente, ya lo sabréis, símbolo de su poder entre las olas y las corrientes. Y para la astrología, esta imagen resuena con su capacidad para disolver las fronteras, tanto físicas como mentales, igual que Freud, porque Neptuno nos habla de lo que fluye, de lo que se transforma, del misterio, de la intuición, pero también de las trampas y del autoengaño, de esas ilusiones
que se esfuman en la nada y que pueden desorientarnos. A lo largo de la historia, Neptuno ha sido descrito como un dios de temperamento dual, y no es que fuera Géminis, ni mucho menos. Por un lado tenía esta vertiente protectora y proveedora, pero por el otro, impredecible y a veces vengativo, con un carácter que ni te cuento. Y es que el planeta Neptuno nos recuerda que a veces esas aguas pueden ser tanto fuente de vida como fuerza destructora. Esta frase os la compartí el otro día en una historia en Instagram. Y para que os deis cuenta del carácter que se gastaba Neptuno, resulta que a nivel mitológico existe una leyenda en la que, Neptuno junto con Apolo ayudó al rey Laomedonte a construir fronteras. Pero este rey de Troya no cumplió su parte del trato con Neptuno. Pues ¿para qué queremos más? Neptuno, como acto de venganza, le envió a un monstruo que desoló todo. La energía de Neptuno nos recuerda de que todo fluye y se transforma. También nos habla de misterio, de intuición, de las trampas y del autoengaño, también de las ilusiones que pueden desorientarnos en alguna ocasión. Así que a estas alturas de la película, o del episodio mejor dicho, Neptuno en Piscis junto con el nodo norte nos invita a soñar en grande, a imaginar un mundo diferente, ¿por qué no mejor? Pero cuidado cuando este tránsito termine y Neptuno entre a Aries. Aquí vendrá lo bueno, porque vendrá el golpetazo de realidad. Aries es acción, es confrontación, es valentía, es empezar de nuevo con energía refrescante, es un momento en el que podemos sentir esa sensación como de cuando despertamos de forma abrupta de un sueño y se enfrenta a lo que se ha construido en los últimos años. La pregunta aquí va a ser, ¿nos gusta esta nueva realidad? ¿Hay que enfrentar algo más? ¿Habremos usado esta energía de Piscis para crear un mundo más justo, más consciente, más humano, más empático? ¿O habremos caído en la ilusión, en el escapismo y en la rabia? Pueden ir haciendo sus apuestas, pero este momento es crucial. Y yo sé que igual no es una energía cómoda porque nos enfrenta a nuestra fe, a nuestras dudas, a nuestros miedos más profundos, nos hace ver que muchas cosas que dábamos por sentado o por seguras pueden no serlo en realidad. Nos empuja a buscar el sentido más allá del mundo material y sobre todo nos prepara para el gran cambio que vendrá cuando Neptuno y Saturno entren en Aries. Estamos viviendo la preparación de un nuevo comienzo, de un renacimiento a nivel colectivo, no solo personal. Pero como todo nacimiento, queridos, pues viene con esfuerzo, con sacrificio, en ocasiones con dolor y con la necesidad de sí o sí tener que ser valientes. Así que, por favor, vamos a aprovechar esta energía para conectar con nuestra mejor versión, para entender que la espiritualidad no solamente es fe ciega, mucho cuidado con esto, sino también un camino consciente de transformación. Estamos en unos meses, en un tránsito de cambios profundos, y lo mejor que podemos hacer es mantenernos alineados con lo que realmente queremos construir en nuestra vida, con esas personas que realmente nos aportan, que nos hacen sentir más humanos, más empáticos, más confortables, seguros, como si estuviéramos en nuestro hogar. Porque cuando Neptuno deje Piscis, y en estos momentos tenemos a Piscis por todos los lados a nivel cósmico, la pregunta ya va a ser otra bien diferente. Ya no nos centramos en lo que soñamos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer en el campo físico para manifestarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Energías del Universo Podcast. Espero que toda esta información que te he dejado por aquí te ayude a comprender mejor este tránsito de la energía de Piscis, de Neptuno, los cambios de nodos y todo lo que puede traer de manifiesto a nuestra realidad. Nos vemos la próxima semana. Cuídate.